El objetivo de ellos era desestabilizar Venezuela, no permitiendo que el señor presidente Chávez de Venezuela llegara nuevamente a la presidencia. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Incluso para Venezuela, habiendo fusiles. La detención en Venezuela en 2010 del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca y sus declaraciones demuestran el vínculo existente entre sus acciones criminales del pasado bajo las órdenes de Luis Faustino Clemente Posada Carriles y los planes subversivos del presente. Llego a Manquetía, agarro mi pasaporte. No tenía el sello de salida de Guatemala. Llantas, hacer disturbios de la calle, la otra que podría hacer es que le dirigen, atacar un partido político para que le caiga otro, porque no se llevan o porque por lógica no son afines, ¿verdad? Por principio, por conveniencia diferente. Entonces ahí instantáneamente los pone a pelear. Como llegué a Manquetía, acababa de salir preso en El Salvador. No sé cómo le dicen ustedes los cubanos, nosotros le decimos estaba quebrado de plata, acababa de pasar 2 años de vida hasta el modo de andar. Solo te voy a decir una cosa. En ese momento me dicen que había un plan para Venezuela. Lo primero que digo yo, si se puede lo hago, si no, no. ¿Por qué viene usted a Venezuela? Señor, porque estábamos listos para poder hacer ciertas acciones de conspiración. ¿Y cómo llegó usted aquí a Venezuela? ¿Cómo logró ingresar? De manera fraudulenta, con un pasaporte falso. Diferentes medios informativos confirmaban el 13 de julio de 2010 la aparición de otra ficha del rompecabezas conspirativo contra Venezuela y la región en general, la captura del venezolano Alejandro Peña Esclusa. Fue detenido el ciudadano venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien está vinculado a partir de la información aportada por el terrorista Francisco Chávez Abarca a planes orientados y planificados para cometer hechos criminales en territorio nacional. Haciéndole seguimiento a informaciones aportadas por el terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca, quien ha hecho una serie de señalamientos, pues estamos dando comienzo a esa serie de trabajos que vamos a realizar a partir pues de esa delación o confesión que nos aportó este terrorista. Hay material, evidencias que presuntamente sean de naturaleza explosiva, más de 100 cápsulas, se presumen también son cápsulas presuntamente detonantes, unas de calor, otras eléctricas. Y eso está pasando ahora con lo que sucede por toda América Latina. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Obviamente, número 1, por el petróleo. Número 2, por lo que significa la integración latinoamericana. La pérdida del patio trasero de Estados Unidos, de su dominio en esta región. Y lo otro es la ideología. Que ellos ya decían que, bueno, ningún otro modelo es capaz de realmente beneficiar a la humanidad. El Congreso de Estados Unidos sirvió de cómodo escenario a los representantes de la extrema derecha norteamericana que propició el reforzamiento del bloqueo hacia Cuba y dio alas a la actividad terrorista de los intereses anticubanos. Robert Menéndez, congresista de New Jersey.
político oportunista y ambicioso de origen cubano. Promueve ayuda financiera a la contrarrevolución, incluido el fortalecimiento de las emisoras de radio y TV Martí. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, relacionado estrechamente con el fallecido terrorista Arnaldo Monzón Plasencia, quien financió sus campañas electorales y la escalada de sabotajes en La Habana durante los años 90. Tradicionalmente su ayudante fue José Manuel Álvarez, criminal que asesinó en Estados Unidos al funcionario diplomático cubano Félix García Rodríguez. Uno de los más activos consultantes de Menéndez es Guillermo Hernández, también asesor personal de Posada Carriles. Negó los derechos de paternidad en el caso del niño cubano Elian González. Recientemente ha manifestado en círculos privados su preocupación por la captura del terrorista Chávez Abarca por temor a implicaciones directas. En El Salvador, en Hotel Radisson, cuando estábamos platicando, le dijeron a Posada que me contara a mí lo del avión de los cubanos. Cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar que anda allí, había un comunista periodista allí, me dice: oye, doctor, a usted se le acusa de ser el autor intelectual de la voladura de este avión. Okay. Entonces me dice: Castro tiene 150 aviones, entre los MiG y esos dos que tenía, y otros por acá. Sí. Entonces, usted lo volaría mañana a los 150. Okay. Y yo le dije: mire, no, yo no lo volaría. Usted sabe, entonces, ¿qué creyó ese hombre? Que yo me estaba acobardando y que yo estaba, pudiéramos decir, teniendo miedo. Sí. Y le dije, y dice Mel, ¿y por qué usted no lo volaría mañana, doctor? Y le di una mala palabra que no se puede decir aquí. Y dije, porque lo hubiera volado ayer, chico. Orlando Bosch Ávila, terrorista internacional. Apoyó a bandidos alzados en las montañas del Escambray hasta 1960, que abandona Cuba para emigrar a Estados Unidos, donde fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Colocó cerca de 50 bombas en dependencias cubanas en territorio norteamericano. Fundó varias organizaciones subversivas como Poder Cubano y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. Es autor intelectual, junto a Posada Carriles, de la voladura del avión de Barbados, ejecutada por los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, prosigue sus planes de agresiones violentas contra Cuba. Posada me empezó a decir que era un avión, que había salido de Venezuela. Entonces él hablando dice que sí, que él en Venezuela había puesto ese avión y que lo había derribado. Y que había estado 7 años preso, pero que luego después había logrado fugarse de una cárcel, que se había fugado adentro de, que habían pagado unos policías de esa cárcel, que se había fugado adentro de un ropero. Posada me pide también que no se tenía que parar, no se debía de parar. Me da la dirección de un lugar en México, que era la oficina de la Embajada de Cuba en México, en el DF. Me da la dirección, hago el viaje a México para conocer. Regreso a El Salvador, le digo a Posada que ya había conocido todo, me da los medios nuevamente. Regreso a México, la escondo los explosivos otra vez en los zapatos y los detonadores también escondidos. En esa ocasión se colocó la bomba, no hubo daños más que materiales. Estaba en El Salvador. Cuando me llama Posada que estaba en Guatemala, que me fuera para Guatemala. El plan de atentado de Guatemala era lo que ellos me habían explicado. Tenían a los 2 francotiradores y a un entrenador, todos cubanos. Y se habían hospedado en el Hotel Crown Plaza y se iban a poner en la azotea del hotel. Entonces ahí se iban a colocar para hacer el atentado.
Salvador sí tenía muy buenas relaciones, desde presidentes como Calderón Sol, Cristiani, que eran de Arena, que es el partido de derecha de El Salvador, Francisco Flores, Rodrigo Ávila, que fue director de la policía 2 veces, que con ellos se reunía, era amigo de ellos, asiduo de ellos. Todos visitaban a gente de la fundación en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Todos los conocen, son de derecha. Pero a unos de ellos, por ejemplo, con Francisco Flores, salían a pescar juntos marlin. Salía a San Feliu, Rivera, salía a Posada. En noviembre de 2000, las amenazas públicas proferidas por connotados terroristas se hacían realidad en Panamá con el magnicidio organizado contra el presidente cubano Fidel Castro. Posada Carriles pretendía colocar en el Paraninfo universitario 34,44 libras del explosivo C4, con un radio de acción altamente destructivo en 200 metros perimetrales. Llega a mi casa en El Salvador, me lleva para a un restaurante, para un Mr. Don, que es una cafetería grande. Y me menciona que tenía un plan, que había que ir a Panamá. Y en ese momento solo sabía, me dijo que era para matar al señor Fidel Castro. El jefe de esos elementos, a quien los líderes de la Fundación Cubano-Americana encargaron la misión, es el tristemente célebre Luis Posada Carriles. Yo veo a Posada después de salir libre en Guatemala, en un restaurante que se llama The Fatality, carretera Salvador, en Majada, Pradera, Majada, Concepción. Y es ahí donde me cuentan de que le habían pagado a la presidenta de Panamá, Moscoso. Le han dado casa, parece que un yate o un helicóptero, dinero, como $1 millón. Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los 4 cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. 3 van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Ellos salieron de Panamá para Miami, Posada se quedó en Guatemala y el dinero había llegado en el mismo avión privado que los había ido a traer a ellos a Panamá. Las políticas agresivas de Estados Unidos hacia Cuba se expresaban nuevamente a través de su brazo armado, los terroristas. En abril de 2001, llega nuevamente la ruta del terror a Cuba, con una infiltración armada de 3 hombres por Cayo Jutía, al norte de la provincia de Villa Clara. La operación fue financiada y organizada por el cabecilla anticubano Santiago Álvarez. Entre sus planes incluía volar el Cabaret Tropicana. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo allá? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de latitos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. En septiembre de 2002, el terrorista Rodolfo Frometa Caballero anunció la constitución de la Alianza Militar Latinoamericana entre la organización que encabezaba Comandos F4 y la Junta Patriótica Venezolana, dirigida por el capitán venezolano Luis García Morales, radicado en Miami, para intentar destruir el proceso encabezado por Hugo Chávez. El interés de Venezuela, de ellos, de la fundación de Posada y de los americanos era por el petróleo. Y de la fundación porque si Cuba no tenía a Venezuela, perdía su
su hermandad o su hermano mayor que le ayudaba. En mayo de 2009, el presidente Hugo Chávez Frías denunciaba la preparación en El Salvador de un atentado contra su vida si asistía a la toma de posesión del mandatario Mauricio Funes. Estábamos a punto de salir a El Salvador cuando nos alertan de allá mismo nos alerta nuestra inteligencia, la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua, que está al lado, y con mucha experiencia, los sandinistas, y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando, de que iba a haber un intento de asesinato. Y luego se aclaró, Posada Carriles, desde Miami, sus aliados en Centroamérica y aquí. Como posibilidad, por los 2 fusiles base, pudiese ser la posibilidad de un atentado con el señor presidente Chávez. Cosas como esas, también de los atentados que se le hacían a los buques petroleros que iban Venezuela, La Habana, Cuba, para hundirlos o para impedir que llegaran, colocándole cargas explosivas. Y la otra también podría ser contra un candidato opositor para que la culpa le cayera al señor presidente Chávez. En agosto de 2009, el mismo personaje, Frometa, visitó Honduras durante casi una semana para apoyar el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. La prensa hondureña se hacía eco del acontecimiento. Desde el momento en que se logra el golpe de Estado de Honduras, los cubanoamericanos estaban muy optimistas, muy felices. Entra Porfirio Lobo, entra primero Micheletti, después Porfirio Lobo ya en las elecciones, aproximadamente 6 meses después, y eso a ellos los tenía emocionados y contentos, y quería que así fueran en Guatemala, en El Salvador, Bolivia. Ya tenían en Centroamérica 3 países, Panamá, Costa Rica y ahora Honduras, de derecha. Honduras fue no un experimento, yo creo que para Honduras ya era, empezó como un experimento, terminó como un éxito para ellos, y después de tener esa concepción de ese éxito, ellos andaban buscando cómo seguir en Centroamérica cambiando ese tipo de gobierno de izquierda. Y estaban en Guatemala, pensando en Guatemala, porque era el país que hasta los mismos periódicos de Guatemala decían de que tenía las condiciones necesarias para un golpe de Estado. El presidente de Honduras. Algunas personas le dicen el de facto government. No, bajo la Constitución de la República estoy aquí sentada con el presidente de este bello país, y a mucha honra. Ileana Ross Lehtinen, congresista de la Florida, comprometida con la ultraderecha, pieza clave en la liberación del terrorista Orlando Bosch, apoya financiamiento y desarrollo de Radio y TV Martí. Mantuvo relación privilegiada con las administraciones Bush, practica chantajes sobre instituciones y personalidades que favorecen cambios hacia Cuba. Incitados por Ileana Ross, Lincoln Díaz Balar y organizaciones de Miami, Hermanos al Rescate realizó provocaciones en Cuba para dañar el proceso de conversaciones con Estados Unidos tras los acuerdos migratorios en 1994 y 1995. Las operaciones aéreas se habían iniciado en 1992.
por primera vez aparecen fotos de los aviones en un reportaje del periódico Miami Herald. Bajo los auspicios de la mafia de Miami, provocaron un incidente. En 20 meses realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano, incluido el de Ciudad de La Habana. Lanzaron distintas propagandas hasta concluir en los sucesos del 24 de febrero de 1996 y el derribo de las avionetas. Esta provocación enrareció las relaciones cubano-estadounidenses. Estimuló la aprobación de la ley Helms-Burton, cuyo contenido impide soluciones de cara al futuro entre ambos países. La ley codifica todas las medidas que han dado lugar al bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En 2008 promovió el indulto al terrorista Eduardo Arocena, autor intelectual del asesinato en Nueva York del diplomático cubano Félix García Rodríguez. Activa recaudadora de fondos para pagar a los abogados defensores de Posada Carriles. Solicitó la inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas. Con Lincoln y Mario Díaz Balar, viajó a Honduras a respaldar a Micheletti y el golpe de Estado. América Latina guarda un largo historial de acciones violentas organizadas y financiadas desde el norte. Las injerencias de hoy recuerdan la ejecución del conocido Plan Cóndor a partir de la década del 70. Como entonces, las pretensiones se disfrazan a través de diversas formas. De igual manera, de hace muchos años, el imperialismo así no se trata solamente de la Casa Blanca y Washington y el Pentágono. No, el imperialismo es un conjunto de corporaciones multinacionales, instituciones financieras, grandes bancos, corporaciones mediáticas, el complejo militar industrial. O sea, no es solamente Estados Unidos. En 2010 comenzaba con una guerra mediática contra Cuba de la llamada Gran Prensa Occidental y sus poderosos medios, controlados por Estados Unidos. Una manera de acompañar el programa de acciones terroristas hacia nuestro país y una prueba irrefutable de las razones que Cuba defiende. En febrero de 2010, la organización Alfa 66 celebró su congreso anual en el cual aprobó la continuidad de la lucha violenta como forma de combatir al gobierno cubano. Entre los invitados se encontraban conocidos personajes de este mundo del terror: Luis Posada Carriles, Osvaldo Mitad, Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo. Días después, y coincidentemente en marzo de 2010, en horas de la madrugada fue atacada la residencia del embajador de Cuba en Guatemala con proyectiles explosivos disparados por un lanzagranadas que causó daños materiales. El diario El Periódico publicaba la información. La Embajada de Cuba formalizó la denuncia ante el Ministerio Público guatemalteco, registrada como denuncia verbal MP 001-2010-31323. En junio de 2010, el congresista republicano Lincoln Díaz Balar reivindicó la validez de las ideas de su padre a fin de reactivar la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Lincoln Díaz Balar, congresista de origen cubano de extrema derecha. Fuertemente vinculado a la política más radical de Estados Unidos contra Cuba, en junio de 2010 invocó las ideas de su padre Rafael Díaz Balar, uno de los principales ideólogos de la Rosa Blanca y padre también de Mario, congresista norteamericano, a fin de reactivar la agrupación y las acciones contra Cuba. En 1959 fue fundada en Nueva York la Rosa Blanca, primera organización contrarrevolucionaria compuesta por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron de Cuba por sus abusos y crímenes. Desde el principio se aliaron a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para organizar un levantamiento en el Escambray. A partir de 1959, quemaron escuelas, campos de caña, viviendas y textileras, con un saldo de numerosos cubanos heridos y mutilados, así como daños económicos de consideración. Entre las numerosas plagas que asolan América Latina, aparece también el dengue, con un alto índice de mortalidad que no distingue entre niños o adultos. El Salvador no escapa de esa realidad. Tampoco los médicos cubanos distinguen a quién salvar cuando se trata de una vida. Hace años, 99 creo, primero se enfermó mi hija mayor, tenía dengue, pero fue dengue clásico. Pero de ahí se enfermó la chiquita y ese se fue mosaico.
ese momento llego a la casa y hablo con mi señora y le digo, mira, vámonos para el Nacional. Que la atienda. Empiezo a atender a la doctora y todo y me dice, si la niña pasa viva, esta noche me dijo, ya estuvo, se sacó. La doctora cubana. No se apartó de ahí. La niña pasó la noche. El arresto por las autoridades venezolanas del terrorista internacional Francisco Antonio Chávez Abarca confirma la existencia de una real ruta del terror, coordinada y financiada desde la cúpula del poder de Estados Unidos. Sus diversos mecanismos continúan proyectándose hoy con la misma fuerza de siempre hacia países latinoamericanos con políticas ajenas a los intereses imperiales. El objetivo de ellos era desestabilizar Venezuela, logrando o no permitiendo que el señor presidente Chávez de Venezuela llegara nuevamente a la presidencia o se mantuviera en la presidencia. Especialmente porque Venezuela posee una hermandad con Cuba, cosa que los cubanos americanos de Miami ni les parece ni les conviene. Y esa situación los volvía para ellos indeseables, incluso para Venezuela, habiendo fusiles, 2 Bazz 50, preferidos por la Fundación Cubano-Americana. En agosto de 2010, Washington incluyó a Cuba en la lista de países terroristas que cada año publica el Departamento de Estado. Una vez más, han resultado infructuosos los esfuerzos del gobierno cubano por lograr la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo. 2010 se proyecta sin síntomas de cambios. En muestra evidente de su voluntad de que el terrorismo sea eliminado, el gobierno de Cuba guarda en sus archivos una amplia y fundamentada documentación de las comunicaciones entregadas a Washington. Se trata de alertas sobre acciones de elementos terroristas en su propio territorio, así como proposiciones encaminadas a la lucha contra ese flagelo de la humanidad. El actual mandatario norteamericano carga el lastre de administraciones anteriores, donde servicios especiales, funcionarios corruptos, connotadas personalidades e instituciones mercenarias se alinearon a los intereses de grupos terroristas anticubanos. Muchas verdades ocultas deberán salir a la luz si se impone la voluntad de hacer justicia en casos como el de Posada Carriles y otros similares que continúan libremente su vida en Estados Unidos. Cada prueba terrorista presentada por Cuba justifica los sacrificios y riesgos a los que se expusieron nuestros 5 héroes, aún presos en cárceles del imperio, por proteger a la humanidad del odio y la muerte. Ninguno de los problemas del mundo y el del terrorismo no se pueden resolver por la fuerza. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado. Búsquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos contra esa plaga del terrorismo.